Buenas noches, 3 de diciembre de 2022, son las 8 y 29 minutos de la noche y por haber sido el día de ayer, 2 de diciembre, el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud, vamos a analizar una película que en verdad es un clásico que está catalogada entre las 10 mejores películas clásicas de Hollywood de todos los tiempos. Vamos a ver cuál es el instituto que la American Film, una cosa así, la que veo yo. Ya va. Ajá, la encontré. Por la American Film Instituto, de las 100 mejores películas estadounidenses, es caracterizada como entre las 10 mejores películas de los clásicos de todos los tiempos. La película Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó fue realizada y estrenada en 1939. Tardó varios años porque para encontrar a Scarlett O'Hara, representada por Vivian Leigh, entrevistaron a más de 1.400 mujeres para el personaje, hasta que dieron finalmente con Vivian Leigh, ¿no? La parte de la revisión histórica tiene críticas por alabar la esclavitud, aunque también se le ha atribuido el haber provocado cambios en la forma en que los personajes de raza negra se representan en el cine. Tanto es así, entre los logros de esta película, tenemos la primera persona de raza negra que gana un Oscar, ¿no? Que es la señora Hatley McDaniel, la primera actriz de raza negra que gana un Oscar, pues. Lo cual es algo significativo como actriz de reparto. Bueno, la historia es bastante larga sobre los contratiempos y lo que representó eh, en el estado de Georgia, en el sur, la historia, el relato de lo que el viento que se llevó, la película como tal. Pero no quisiera leerlo todo para aburrirlos, sino que quiero ir al grano de qué es lo que yo quiero explicar aquí. Qué es lo que quiero explicar y vamos a hacerlo bien. Ok. Lo que el viento se llevó 1939. Resulta que en el siglo XIX había como un desarrollo económico bastante significativo en los estados del sur, en la producción de algodón, dado de que la esclavitud en esos estados era bastante significativo, bastante evidente, pues, la mano de obra esclava de personas que eran propiedad de sus dueños y no podían tener elección con respecto a sus vidas. No podían tener elección sobre qué tipo de vida tener. Eran vendidos como esclavos, eran comprados, eran obligados a trabajar, dormían prácticamente en chozas infrahumanas, buscaban la procreación de los negros como si fuera ganado. Pero en la película aparecen como los negros como muy amables y muy dados a la familia O'Hara, ¿no? O sea, cosa que en verdad no era así, más bien eran temerosos. Se les prohibía la instrucción, un negro que supiera leer, que tuviera instrucción en cuanto a la educación, era peligroso y no era bien recibido. Eran muy discriminados en verdad. Entonces, la parte del norte, los estados del norte, los estados de la Unión, pudiéramos decirlo así, los estados de la Unión,
buscaron o exigían de que los estados del sur abolieran la esclavitud. Abolieran la esclavitud para garantizarle los derechos a esas personas. Pero el trasfondo político de todo esto es que como los estados del sur se estaban tenían un desarrollo económico bastante significativo, bastante importante, es que había aires separatistas en donde posiblemente la gran nación de los Estados Unidos, por la falta de unas buenas comunicaciones entre el norte y el sur, era muy probable que los estados de la Confederación, los estados del sur, estaban ya manejando la posibilidad, más que todo Texas, el estado de Texas, separarse de la Unión Americana. Los estados del sur ya estaban manejando la Georgia, el Mississippi, donde la esclavitud era más pronunciada. Ellos no querían injerencia de los estados de la Unión, de los estados del norte, en su desarrollo y potencial económico, y más bien estaban buscando la independencia hasta cierto modo de los estados de la Unión. Iban a partir a los Estados Unidos de América prácticamente. Ese era el rumbo que estaba tomando. Incluso se hablaban de tener su propia capital y su propia autonomía, sus propias leyes. Cada vez eran más rebeldes y más difíciles. Y no querían acatar instrucciones de la capital de Washington, con ese presidente Abraham Lincoln, que buscaba la unión y evitar la separación de los estados de la Confederación. Y por esa razón, más que por derechos humanos de los pobres negros que llevaban látigo y cosas así, lo que se estaba buscando era que hubiera una equidad en cuanto a igualdad de condiciones, en cuanto a la economía, en cuanto a los estados del norte y del sur, ya que en el sur se explotaban a estas personas como animales, morían como animales, los mataban como si fuera una propiedad así que se puede matar. Eran maltratados y discriminados. Tanto es así que esa discriminación se mantuvo hasta en buena parte del siglo XX, a pesar de que se abolió la esclavitud. Gracias a ese gran presidente, como lo fue Abraham Lincoln. Los estados del sur estaban reacios a someterse a las leyes de los estados de la Unión, y por esa razón se da la guerra. Se da la guerra, pero vuelvo y repito, más que por reivindicar los derechos de los esclavos, era para evitar la ruptura como país, la separación de los separatistas, de los estados de la Confederación, de los estados de la Unión, y partir Norteamérica a la mitad. Se hubieran creado como dos naciones ahí, donde unos hubieran continuado con la esclavitud y la flagelación con unos negros, la comercialización de negros, mientras que los estados de la Unión, de la parte norte, ya no consideraban al negro como un animal, como una propiedad, sino que les garantizaban salarios, libertades y derechos, lo cual es muy importante en verdad. Un momento histórico crucial. Bueno, lo que el viento se llevó nos demuestra esos aires de superioridad, esa arrogancia, como dice Ray Butler, de esos jóvenes sureños que estaban deseosos, pavoneándose con
o las muchachas del sur, diciendo de que ellos querían la guerra, se emocionaban con la guerra. Pero Ray Butter, que era un hombre corrido de Charleston, decía que la superioridad de los Estados de la Unión era notoria porque tenían artillería, tenían cañones, mientras que en el sur lo que sobraba era algodón, esclavitud y arrogancia, en verdad. Entonces veía muchos aires de victoria y muchas cosas, en verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que tenía que imponerse a aquellos que estaban mejor militarmente equipados, y tenía que darse de que los estados de la Unión lograsen finalmente derrotar a los estados de la Confederación. Eso es algo histórico, una guerra sangrienta, difícil. Afortunadamente no se rompieron, no se hubo la ruptura de los Estados Unidos, se mantuvo y superaron esa crisis interna. Y lo que en verdad significa, lo que el viento se llevó, no es que se fue el amor de Ray Butter por la egoísta, codiciosa Scarlett O'Hara, que por cierto, permiso aquí, que por cierto, durante la película se observa también lo que se llama la esclavitud moderna, porque ella utiliza en su maderera, en su industria maderera, una vez que se levanta de la desgracia, personal que eran de las prisiones. ¿Y por qué ella los explotaba? Porque eran baratos. Y si se moría un prisionero, no importaba, era como una poca cosa también. Entonces se da en la película la esclavitud del sentido de la propiedad de los negros junto con sus dueños, y también se da la esclavitud moderna de unos prisioneros que trabajan en la maderera con látigo, con cadenas, una cosa terrible, un trabajo forzoso, inhumano, que se da posterior a la guerra, y Scarlett O'Hara utilizaba a esos prisioneros porque eran precisamente más baratos. Entonces, como les decía, no hay que alargar mucho el video para que no traiga confusión. Me disculpan la gripe, por favor. Aquellos que lo están viendo. Simplemente no es que se llevó el amor de Ray Butter por la codiciosa Scarlett O'Hara. No es solamente eso, que sí se lo llevó el viento. El hombre, cuando perdió a su hija Bonnie en el accidente del pony, quedó prácticamente destruido, sin amor, veía pura falsedad e hipocresía, y regresó a su antigua vida de Charleston. Regresó a sus orígenes, de donde provino. Pero lo que en verdad, lo que el viento se llevó, estimados amigos, lo que el viento se llevó fue la arrogancia, los aires de superioridad, la separación o los movimientos separatistas de los estados de la Confederación. Quedaron humillados, derrotados, y quedaron a merced del Yankee del norte, que llegó prácticamente a vengarse y a comprar en medio de la miseria a los derrotados del sur, de los estados del sur. Toda esa arrogancia, todos esos lujos, toda esa abundancia, toda esa superioridad, toda esa alegría,
ese sentimiento de amor por la tierra que tenían los irlandeses, por Tara, todo eso el viento se lo llevó. Se lo llevó el viento, se llevó la esclavitud, se llevó los movimientos separatistas, la arrogancia, la vanidad de la gente del sur, esas diferencias culturales, porque sí las habían, se sentían distintos a los estados de la Unión, la gente de la Confederación, y no quedaba otra, o ir a la guerra o permitir que los estados de la Confederación ya tenían ya su líder, su presidente, y si no se hacía algo al respecto, prácticamente ya iban a marcar fronteras en una nueva situación geopolítica en donde se hubiera dividido el norte con el sur. Y el sur hubiera mantenido su costumbre, a sus esclavos, a su riqueza económica, a su poderío económico, y el norte hubiera quedado aparte con la libertad de los esclavos, pero no con ese potencial económico que tenía el sur. Y qué bien que Lincoln en verdad logró la unión total de los Estados Unidos, porque fíjense que la explotación petrolera en los Estados Unidos de América precisamente se están dando en el sur. ¿Cómo hubieran quedado los estados del norte si no se hubieran tomado decisiones drásticas importantes para evitar la separación? ¿Qué hubiera sucedido si esa riqueza petrolera hubiera quedado solo en los estados del sur? Entonces hubiera existido una oleada migratoria de los del norte hacia los del sur, y desde México empujando hacia arriba también. Hubiera sido otra historia si no se hubieran tomado decisiones drásticas, pero se evitó la separación, se evitó que los estados de la Confederación se sublevaran a los estados de la Unión, y los Estados Unidos de Norteamérica se mantuvieron juntos, unidos, como en verdad debió ser, por el bien de todos ellos, de los Estados Unidos de América. Eso fue lo que pasó, pero dentro de ese conflicto geopolítico también tenía parte importante entre los puntos a tratar la abolición de la esclavitud y la libertad de los esclavos para poder decidir por sus propias vidas qué hacer. Sin embargo, siempre fueron discriminados en el sur. Tanto es así que había leyes, que había un bebedero, por ejemplo, un filtro. Aquí beben negros, aquí beben blancos. Eso se dio mucho en los años 60. Que los buses de los colectivos, en el transporte, los negros tenían que sentarse atrás. Había iglesias para blancos, iglesias para negros, colegios para blancos, colegios para negros. Ese odio racial y esa superioridad racial en verdad se mantuvo muy fuerte en los años 60. Se ha aliviado en estos tiempos un poco, pero todavía se mantiene eso, esas personas extremistas, pues, como el Ku Klux Klan, como personas que en verdad defienden la supremacía blanca. Ese odio se ve más que todo cuando viene el abuso policial, cuando maltratan a los negros, cuando matan a los negros. Con el caso de Floyd, no me recuerdo bien, que le pusieron la rodilla en la nuca, no lo dejaban respirar y prácticamente lo ahogaron, lo asfixiaron con el peso del policía. Entonces ese odio lamentablemente existe. No puede haber un negro en la calle porque no se puede ver como un doctor, como una persona importante, sino que es un delincuente. Que los guetos negros en el Bronx o en los barrios son
sucios, desordenados, delincuentes, traficantes de droga. Entonces tienen ese estigma, los blancos con respecto a los negros, y en verdad espero que esos paradigmas vayan eh, cayendo y pueda haber armonía de convivencia entre las distintas razas que existen en los Estados Unidos, porque en ese país en verdad hay mucha discriminación. Incluso hay blancos que dicen de que ellos tienen que preservar su cultura, sus raíces, su raza, su costumbre, preservando la supremacía blanca en el dominio del país, de la nación. Entonces, es cuestiones de prejuicios, en verdad. Es cuestiones de prejuicio y bueno, y se ha dado mucho con los latinos y con los negros y con los asiáticos en ese país multirracial que son los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, con este análisis de la película Lo que el viento se llevó de 1939, yo quería hacer un homenaje, no quiero hacerlo más largo de lo necesario, un homenaje a ese 2 de diciembre de 1949, en donde se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. El Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Perdón. Y siempre los prejuicios van a existir. Siempre va a haber personas que incluso hay pronazi, gente loca pensando que en la raza superior y todas esas locuras, cuando en verdad lo que cuenta son los principios y la formación de cada quien, principios cristianos, principios religiosos, principios intelectuales, universitarios, principios educativos, principios de conocimiento, de valores, respeto hacia las personas, hacia a los seres humanos, hacia las diferencias entre unos con otros. En verdad tenemos que respetarnos unos a otros y no hacernos daños sencillamente porque aquella persona es de color y yo soy blanco, o viceversa, y ni nada de eso, discriminarlo, porque no, seguramente esa persona tiene un mal origen. No, hay que ir subsanando eso, de que hay hombres negros que en verdad han sido notables y muy inteligentes. Malcolm X, Martin Luther King, el gran Muhammad Ali, muy inteligente. Ha habido hombres negros valiosos, importantes. El presidente Barack Obama de los Estados Unidos. Y también de todas las razas ha existido personas ilustres, importantes, valiosas, que en verdad tenemos que aprender, más que la fachada de la persona, tenemos que aprender a ver su corazón, en verdad. Su corazón, sus intenciones, su modo de pensar, su modo de proceder, sus principios, su costumbre. Eso es lo que hay que respetar y valorar. Entonces, bueno, terminando con este análisis de Lo que el viento se llevó de 1939, se llevó la vanidad, la arrogancia, la cultura, la separación de los estados de la Confederación, de los estados del sur. El viento se llevó toda esa arrogancia, la arrastró y se la llevó. Así como se fue el amor de Rick Bottom, que se cansó de esperar que lo amaran, de verdad. Le dio miles de oportunidades a Scarlett O'Hara, pero Scarlett O'Hara en verdad
no lo quiso de verdad, no correspondió a ese amor y ese hombre la esperó tanto, hasta que finalmente se cansó y se fue de donde provino, se fue a Charleston, abandonando a Scarlett O'Hara. Bueno, eh, esto fue como un homenaje para la abolición de la esclavitud, contra la trata de blancas, contra la esclavitud forzosa, el análisis de esta película. Si en verdad te gustó el video, si te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad estuvo bueno el análisis y la exposición. Si quieres suscribirte al canal y apoyarme y ayudarme en evolucionar en este canal de YouTube, por favor te lo pido, suscríbete. Si quieres comentar algo, algún aporte, algo que sea interesante, hazlo por favor. Y alguna propuesta, lo que tú quieras, puede ser una crítica también, la aceptamos. Si hay algo mal hecho aquí, lo aceptamos también. Si estoy errado históricamente, también lo aceptamos, estimados amigos. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta mucho. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 3 de diciembre del año 2022. Son las 8:56 de la noche. Ya van a ser las 9 de la noche de hoy, sábado 3 de diciembre. Cuídense mucho. Bendiciones para todos.